Hay algo en lo que él ha estado pensando profundamente últimamente cuando se trata de la oración. Cuando le pedimos algo a Dios, ¿qué exactamente estamos esperando? ¿Cómo luce para nosotros una oración contestada? Porque he aprendido que algo doloroso, pero también poderoso. A veces Dios responde nuestras oraciones simplemente no de la manera que esperábamos. Cuando mi esposa estaba luchando contra el cáncer, yo oraba. Muchas otras personas también oraban. Orábamos por sanidad, orábamos por un milagro, orábamos por más tiempo, orábamos creyendo que Dios podía hacer lo imposible. Pero mi esposa falleció. Y honestamente, este dolor es algo difícil de expresar con palabras. Porque ese no fue el resultado que esperábamos. Cuando oramos por sanidad, normalmente esperamos recuperación. Esperamos que la enfermedad desaparezca. Esperamos que la vida continúe como antes. Pero recuerdo un momento en particular mientras estaba junto a mi esposa en el hospital, acostada en aquella cama recibiendo tratamiento. La miraba cargando el peso de todo lo que estaba ocurriendo delante de mis ojos. Y durante ese momento, un pensamiento cruzó mi mente, casi como una conversación con Jesús. Fue como si Jesús me dijera, mírala, ella luce derrotada como yo lucía en la cruz. Pero de cierto te digo, ese no será el final de ella. Y ese pensamiento permaneció conmigo, porque cuando Jesús estaba colgando en la cruz, las personas veían debilidad, veían sufrimiento, veían lo que parecía ser una derrota. Algunos se burlaban de él, algunos se alejaron, algunos pensaron que toda esperanza había muerto. A los ojos humanos parecía el final. A los ojos humanos parecía el final. Pero la cruz no fue el final. Lo que parecía derrotada se convirtió en victoria. Lo que parecía perdida se convirtió en la vida interna. Lo que parecía el silencio se convirtió en resurrección. Con el tiempo comencé a reflexionar profundamente sobre algo. Y si Dios sí respondió la oración, solo que de una manera diferente a la que imaginábamos. Porque hoy mi esposa está completamente sana. Ya no sufre, no más dolor, no más lágrimas, no más miedo, no más cáncer. Y aunque mi corazón todavía siente profundamente su ausencia, no puedo negar que ella ahora está sana en el sentido más completo. Esa realización cambió algo dentro de mí, no porque eliminó el dolor, sino porque desafió la manera en que entiendo las oraciones contestadas. Comencé a notar este patrón a través de toda la escritura. El pueblo de Israel
oró durante años por un liberador. Pero ellos esperaban un rey poderoso, vestido realeza, llegando con poder, armas y un ejército. Sin embargo, Jesús vino humildemente. Nació en un pesebre, creció entre gente común, entró montado sobre un burro, y muchos no lo reconocieron porque no llegó en la forma que ellos esperaban. La oración fue contestada, pero la respuesta lucía diferente. Creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Oramos por paz y de repente el caos aumenta. Pero quizá Dios nos está enseñando cómo tener paz en el medio de caos en lugar de depender de circunstancias perfectas. Oramos por un avance financiero, pero en lugar de abundancia inmediata, enfrentamos más de dificultades económicas. Quizá porque Dios nos está enseñando administración, dependencia, sabiduría o contentamiento antes de aumentar lo que tenemos. Oramos por fortaleza, pero en lugar de revolver la batalla, Dios permite que caminemos a través de ella para que la fortaleza realmente pueda desarrollarse. Porque la fortaleza normalmente no nace en la comodidad. A veces le pedimos a Dios que quite la tormenta mientras Dios está tratando de enseñarnos cómo caminar con Él en el medio de la tormenta. Incluso Pablo oró para que su aguijón en la carne fuera removido, pero Dios le respondió diciendo: bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quería que Dios removiera el problema. Dios le dio gracia para sostenerlo. Y quizá esa es una de las partes más difíciles de la fe. Aceptar que Dios ve más lejos que nosotros. Nosotros muchas veces oramos con una visión temporal. Dios responde con una visión interna. A veces malinterpretamos los momentos dolorosos porque solo vemos el sufrimiento presente mientras Dios ve la historia completa. La cama del hospital de mi esposa no fue el final de su historia. El cáncer no fue el final de su historia. Ni siquiera la muerte fue el final de su historia. Porque para aquellos que pertenecen a Cristo, la tumba no es el punto final. La resurrección lo es. El mundo puede mirar el sufrimiento y concluir derrotada, pero Dios ve la eternidad de la manera diferente. Y quizá por eso la fe es tan difícil algunas veces, porque la fe nos pide confiar en Dios más allá de lo que nuestros ojos pueden ver activamente. Los discípulos vieron la cruz y pensaron que todo había terminado, pero 3 días después entendieron que lo que parecía en momentos más oscuros era en realidad parte de la mayor victoria de Dios. Y me pregunto, ¿cuántas oraciones contestadas han pasado desapercibidas porque no llegaron en la forma que esperábamos? ¿Cuántas veces Dios nos respondió a través de una puerta cerrada, una demora
una temporada difícil, una lección, una pérdida, una corrección o una transformación. ¿Cuántas veces llamamos oración no contestadas al algo simplemente porque no coincidía con el resultado que nosotros queríamos? Incluso la cruz parecía un fracaso a principio. Los discípulos pensaron que todo había terminado. Su esperanza parecía destruida, pero lo que parecía derrota se convirtió en la mayor victoria que la humanidad haya conocido. A veces las respuestas de Dios no tienen sentido en el momento. A veces solo entendemos después. Y algunas veces quizá no entenderemos completamente hasta la eternidad. Pero la fe continúa confiando aun cuando la respuesta llega diferente a lo esperado. Esto no significa que el dolor sea fácil. No significa que el duelo desaparezca. No significa que fingimos que todo está bien. Jesús mismo lloró. La fe no es pretender que el dolor no existe. La fe es continuar confiando en Dios aún en medio del dolor. Y quizás hoy algunos de nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. ¿He confundido una respuesta inesperada con una oración no contestada? Porque Dios puede estar obrando de maneras que todavía no comprendemos. Y quizá una de las mayores señales de madurez espiritual es aprender a reconocer a Dios, aun cuando Él llega diferente a lo que esperábamos. Gracias por escuchar.